En este tutorial vamos a discutir algunos aspectos del funcionamiento de AquaCrop en relación con la productividad del cultivo. En este menú vemos los distintos elementos que necesitamos definir para simular el balance de agua de un cultivo o la productividad del mismo en respuesta al agua, y pinchamos en el ítem de Crop, cultivo. Vamos a elegir un cultivo dentro de los que vienen por omisión y, por ejemplo, vamos a coger girasol. Pinchamos en Display Update Crop Characteristics. Definimos primero una fecha de siembra, por ejemplo 1 de abril. Pinchamos en OK. Y en esta pantalla vemos los distintos elementos que se definen para cada cultivo. Podemos optar por un limited set, por un set de datos limitado, en el que solo se consideran parámetros del desarrollo y de la producción, sobre todo fenología y duración de las fases. En full set tendríamos acceso a todos los parámetros. Vamos a quedarnos con el full set para discutir los distintos elementos. En modo podemos elegir entre dos opciones. Por una parte, podemos definir que la ocurrencia de eventos fenológicos depende de días calendario. Es decir, definimos la duración en función de días después de siembra. O podemos optar por utilizar grados día. Si optamos por grados día, la velocidad de desarrollo será corregida en función de la temperatura. En relación con el desarrollo, tenemos 4 opciones. En primer lugar, se determina el porcentaje de cobertura inicial del cultivo. Esto se fija en la parte de abajo, donde elegimos entre siembra directa o trasplante para el método de establecimiento del cultivo. Aquí podemos manipular la densidad de plantas para alterar la forma de la curva, la forma del crecimiento del porcentaje de cobertura frente al tiempo. Poniendo un valor más bajo, tardaremos más en alcanzar un porcentaje de cobertura elevado. También podemos manipular la superficie por planta de cada una de las plantas una vez que emergen. Con eso también alteramos la forma de la curva. En segundo lugar, en Canopy Development, desarrollo de la cubierta, tenemos que elegir entre distintas posibilidades en relación con el porcentaje de suelo cubierto máximo. Podemos ir desde Very Thinly Covered, muy poca cobertura, 40%, hasta Entirely Covered, 99%. Pero aquí podemos poner el valor que nos parezca oportuno. En cuanto eso nos define el valor máximo de esta curva de coeficiente de porcentaje de cobertura. La caída final del porcentaje de cobertura se define en esta segunda ventana. Podemos hacer una caída muy lenta hasta una caída muy rápida. Una caída muy rápida nos va a llevar a que la senescencia nos termine antes la interceptación de radiación. También podemos alterar la tasa de caída del porcentaje de cobertura.
Además, en la parte de abajo vemos los tiempos que van o que transcurren para distintos eventos fenológicos. Por ejemplo, tenemos, fijaos, la emergencia 18 días. Ponemos el valor que nos parezca oportuno. El valor de máxima cobertura podemos poner que ocurre al cabo de 35 días. El valor al que comienza la senescencia podemos ponerle otro valor. Y la madurez podemos ponerle aquí un valor de 120, el valor que nos parezca oportuno. Combinando la rapidez de crecimiento y la rapidez en que se reduce el porcentaje de cobertura con la ocurrencia de estas fechas, ya tenemos determinado el desarrollo del cultivo. En cuanto a floración y formación del rendimiento, tenemos esta en la que nos define la duración de la floración, la duración del periodo en el que se define el Harvest Index, el índice de cosecha, y todo este periodo es el que corresponde a formación del rendimiento. La duración de la floración vamos a poner que es solo de 8 días y 53 días de formación del rendimiento hasta el final. La floración podemos hacer que ocurra más temprano, por ejemplo en el día 45, y tenemos marcado que el cultivo es determinado lo que se asocia a la floración. Además, en la pantalla de Root Deepening podemos elegir entre el tipo de cultivo, desde Shallow Rooted Crops, con solo 0,35 metros, hasta Very Deep Rooted Crops, 4 metros de profundidad. Aquí podemos elegir el valor que nos parezca oportuno. Por último, en esta casilla podemos definir el momento en que se alcanza la profundidad radical máxima. Vamos a asumir que eso ocurre a los 45 días. En evapotranspiración tenemos aquellos aspectos principales relacionados con la transpiración. En primer lugar, el valor que nos relaciona la transpiración con el porcentaje de cobertura. Por defecto toma un valor de 1.1, es decir, con un 100% de cobertura, el coeficiente de transpiración sería de 1,1, o con un 50% de cobertura, el coeficiente de transpiración sería de 0.55. En cuanto a producción, este es un aspecto muy importante. Previamente hemos elegido entre un cultivo tipo C3 o tipo C4 y una vez que tenemos determinado, una vez que sabemos el tipo de cultivo, podemos elegir la productividad corregida, que es el valor que aparece en esta ventana. Esta productividad nos permitirá calcular la producción de biomasa en función de la suma de los ratios transpiración ET de referencia. Este valor puede ser tan bajo como 17, por ejemplo, si tenemos un cultivo C3, hasta valores entre 30 y 35 para un cultivo C4. Plot con 32. Tenemos otro parámetro que aparece en la segunda ventana que nos da la curvatura de la relación. Por ejemplo,
Con este valor de 100 estaríamos, digamos, en mitad del rango de los cultivos C4. No vamos a entrar a discutir esta opción de Performance Under Elevated CO2. Esta relación la podemos ver como relación entre biomasa y la suma del ratio de transpiración partido por ET0 o como productividad en función de la concentración de anhídrido carbónico. Una vez que hemos definido en modo calendario o grados día los parámetros de desarrollo, los parámetros de la evapotranspiración y de la producción, hay una serie de parámetros que tienen que ver con la respuesta al estrés hídrico, de temperatura, de salinidad, de fertilidad. Veamos los parámetros que tienen que ver con la respuesta del cultivo a los estreses. Si pinchamos en respuesta al déficit hídrico, nos encontramos aquí una curva que nos muestra la respuesta del coeficiente de respuesta al déficit hídrico frente al contenido de agua en el suelo, desde capacidad de campo hasta el punto de marchitez. Esta curva se puede tomar como lineal o como curvilínea con un factor. Vamos a tomar una respuesta lineal. En la parte de arriba podemos elegir distintos niveles de sensibilidad al estrés hídrico, desde muy tolerante al estrés hídrico hasta muy sensible al déficit hídrico. Fijaos que aquí la variable que se considera es la expansión de la cubierta. En todos los casos de respuesta al estrés podemos ajustar o no la respuesta a la ET0. Si ajustamos la respuesta, aquí vemos cuáles son los valores que corresponden a valores de 10 milímetros por día de evapotranspiración de referencia, serían los puntos que están más abajo, hasta valores muy bajos de ET0. El ajuste se aplica a cualquiera de las categorías. Podemos eliminarlo, en cuyo caso la curva es única, o podemos incluirlo. En el caso de la respuesta de la expansión foliar, sí tiene sentido ajustarlo a los niveles de ET0, lo que se ha demostrado para muchas especies. En los valores a los que empieza a decaer el valor de KS se pueden manipular. Este sería el valor al que empieza a reducirse y este es el valor al que se hace 0. Curvas similares tendremos para el cierre estomático. Vamos a elegir una relación lineal y en este caso yo no recomiendo la utilización de ajuste en función de la ET0. Es decir, el cierre estomático se va a producir independientemente del valor de la evapotranspiración de referencia. Fijaos que este valor de 0,5 viene a significar el nivel de agotamiento permisible. Normalmente, para muchos cultivos, este valor anda en torno a 0,7, 0,8. Por ejemplo, esta sería una curva genérica que nos serviría para muchas especies herbáceas. También podemos ajustar la senescencia del cultivo a el contenido de agua en el suelo. Vamos a tomar una fracción lineal y vamos a subir el valor de agotamiento del suelo al que se genera senescencia. En relación con el encharcamiento, aquí se muestra el contenido de agua en saturación y aquí saturación menos 10% en volumen. Y aquí podemos alterar, modificar
la forma de esta curva. Podemos elegir desde especies que no son sensibles al estrés por encharcamiento hasta especies muy sensibles al estrés por encharcamiento, en el que vamos a tener efectos sobre el funcionamiento del cultivo desde valores de aireación relativamente altos. En cultivos muy tolerantes solo tendríamos efecto del encharcamiento cuando estemos muy próximos a saturación. Por último, en el caso del índice de cosecha, Harvest Index, tenemos esta tabla en la que aquí se muestra un resumen de los distintos efectos que pueden tener los estreses durante las distintas etapas antes de floración, durante la formación del rendimiento sobre el índice de cosecha. Este programa asume que el estrés antes de floración puede aumentar, por eso vemos la flecha hacia arriba, el índice de cosecha ligeramente. Que el estrés hídrico durante la floración va a reducir fuertemente el estrés hídrico. Y que va a haber un efecto fuerte del estrés hídrico durante la formación del rendimiento es decir, en la etapa final. Si nos vamos a cada una de las etapas, aquí podemos modificar, podemos asumir que no hay un efecto positivo del estrés hídrico antes de floración sobre el índice de cosecha. Durante la floración podemos considerar valores por encima de 0,85, de forma que esto afectaría a la polinización básicamente. Durante la formación del grano, aquí veríamos la curva de ajuste del índice de cosecha en función del contenido de agua en el suelo. No tenemos un efecto sobre el índice de cosecha como resultado del estrés durante la expansión y tenemos un fuerte efecto sobre el índice de cosecha del estrés hídrico en la fase de formación del rendimiento. Aquí vemos el valor de índice de cosecha de referencia, que tiene asignado un valor del 35%. Ese va a ser el máximo valor que típicamente alcanzaremos. Bien, en relación con la respuesta a la temperatura, en primer lugar tenemos que definir cuáles son los valores de temperatura base y temperatura máxima en relación con el desarrollo. Eso depende, son valores que se consideran para cada cultivo. En este caso no se están considerando en relación con el desarrollo del cultivo. En cuanto a la producción de biomasa, en función del número de grados día que se acumulen cada día, tendremos mayor o menor producción de biomasa. Podemos alterar los parámetros de esta curva simplemente modificando el valor de este parámetro. En relación con la polinización también podemos meter curvas de respuesta de la cantidad de polinización a la temperatura bajas o las temperaturas muy altas. De forma que modificando el valor de estos parámetros modificamos la respuesta de la curva.
En relación con la salinidad, lo que nos encontramos aquí es el equivalente a las curvas que normalmente utilizamos, en las que definimos un valor de conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo, a partir del cual, o por encima del cual, se reduce la evapotranspiración o la producción del cultivo. Luego tenemos un valor upper, que podemos también modificar, y a partir del cual tendríamos un rendimiento cero. En lugar de relaciones lineales podríamos utilizar relaciones curvas. Podemos elegir en base a la respuesta general de sensibilidad del cultivo, por ejemplo, desde un cultivo extremadamente sensible hasta un cultivo extremadamente tolerante al déficit hídrico. Algunas partes no han sido desarrolladas todavía. La fertilidad se considera de forma indirecta como un ajuste en la producción de biomasa y por lo tanto no la vamos a discutir. Y aquí vemos por último el calendario del cultivo con las fechas hasta emergencia, hasta máxima cobertura, hasta máxima profundidad radical, hasta el comienzo de senescencia, hasta madurez, hasta floración, la duración de la formación del índice de cosecha y la duración de la floración. Una vez que hemos hecho todos los cambios, podemos salvar con un nombre que nos parezca oportuno. Y ya salimos al menú principal.